¿Cómo seleccionar software post para el restaurante? Mire, esa es una de las grandes preguntas que perturba la operación de los restaurantes, porque sacar estos indicadores y sacar toda la operación sin data es muy difícil, y si a uno le cuesta mucho trabajo sacar los indicadores, pues naturalmente los indicadores tienden a dejar de hacerse. Nosotros hemos hecho una lista de chequeo para facilitar la toma de esas decisiones, porque el mejor software para restaurante no es el que hace más marketing, no es el que se ve más bonito y no es definitivamente necesariamente la empresa más grande. Hay que mirar desde cuál se adapta mejor al flujo de trabajo, desde si usted realizó pruebas y ha ido hablado con clientes actuales. Hay preguntas que en algunos casos son relevantes, como si hay fallos a la conexión para internet, hay alguna solución para mientras se restaura la conexión, es lo suficientemente rápido para mantener el pico, el ritmo en los momentos de venta alta, de rush hour, las copias de seguridad, cómo funciona, tiene suficiente soporte técnico en respuesta, en cantidad, en facilidad de contacto, la plata que vale hace sentido, porque hay software que parecen muy buenos pero pues valen mucha plata, son transparentes en la herramienta, en cuánto cuesta la operación, porque hay software que tienen costos y gastos ocultos que la empresa se entera cuando llega a ciertos topes y después resulta que no le sirve porque le vale mucha plata operarlo, y a pesar de que la tendencia del software de restaurantes es SaaS, Software as a Service, software como un servicio, pues naturalmente hay que entender cuál es la mejor propuesta para ustedes. Con esta lista de chequeo usted puede hacer toda la lista de chequeo y cada sí lo cuenta como un 1 y cada no lo cuenta como un 0, y con eso usted saca y va teniendo una idea más clara de qué tiene un software y qué tiene otro. No se confíe de lo que dicen solamente los software en marketing, que es que todos tienen todo, todos dicen que hacen inventario, todos dicen que sacan indicadores, todos dicen que sacan reportes, todos dicen que hacen lo mismo y parece que son lo mismos, pero con la lista de chequeo usted puede profundizar para llegar al fondo y encontrar realmente cuál es la mejor solución para ustedes, porque el software es una herramienta que puede afectar positiva o negativamente de manera relevante la operación, en tiempos, en dinero, en cantidad, pero sobre todo en información para la toma de decisiones. El control de cortesías y daños en los restaurantes es necesario, porque cuando hay demasiadas cortesías, a veces las personas dicen, pero es que ¿qué tanto son unas gaseosas, unos postres, unas entradas de cortesía? El principal problema no es solo el costo, sino el desorden que forman inventarios, y adicionalmente el tema de que si no hay control, al mesero, al personal de caja, al personal de cocina se le empieza a dañar la mente y puede empezar a vender cosas y las reporta como daños. Para hacer un control de inventarios que tenga sentido, uno necesita controlar todas las entradas y todas las salidas, y las salidas son las ventas, las cortesías, los daños y a veces los consumos que el personal de administración, dueños, gerentes, socios aprueban, porque si no, ese desorden, esa falta de documentación hace que realmente usted nunca sepa cuál es su verdadero costo, y a veces hay un abuso sobre el consumo de cortesías y de daños. Las cortesías pueden funcionar para hacer procesos de recuperación de servicio, pero el negocio tiene que tener establecido, el restaurante debe saber y el personal debe saber qué puede usar y cómo se hace para anotarlo y para controlarlo, para que en el proceso de análisis financiero de inventarios uno pueda tener la información. De otra forma, las solas cortesías, la falta de reporte de daño y la falta de reporte de consumos daña todo el manejo de la información financiera de los restaurantes y se vuelven invisibles a toda la operación. Potenciar la carta de menú de restaurante, los alimentos y las bebidas tiene una forma técnica de hacerlo. Si usted únicamente lo hace con el gusto del chef, con el gusto del dueño, se queda muy corto realmente con respecto al mercado. Y nosotros para eso hemos hecho una lista de chequeo que está en la metodología de nosotros, que se llama Potenciar menús de alimentos y bebidas, y arranca con preguntas desde las necesidades profundas del cliente. Y la mayoría de restaurantes no las entiende, pero pues cada no le va dejando idea de qué cosas hay que hacer. Se ha realizado una prueba de consumo, se ha revisado si el gramaje, el peso de las porciones es suficiente o insuficiente, excesivo. Cada porción que queda en el plato cuando un cliente termina porque no fue capaz de comer solo, técnicamente es plata botada, plata desperdiciada que el restaurante dejó ahí. Usted debió haber hecho técnicamente la receta estándar. Los precios han sido implementados teniendo en cuenta el margen de contribución de la receta estándar. Se ha tenido en cuenta en la oferta gastronómica un mínimo de 1 a 3 platos por los cuales el cliente está dispuesto a moverse 45 minutos o más. El emplatado, la loza, las bebidas es visualmente interesante o atractiva. El cliente encuentra agradable, sabroso, sobresaliente los alimentos y las bebidas, el cliente, no usted. La fotografía de los alimentos y las bebidas es vibrante, hermosa, impactante, y si usted no tiene en cuenta esto, pues puede que sin querer queriendo por el lado le pegue a algunos de esos, pero si lo hace ordenadamente, ahí le va saliendo un listado de cosas a hacer. Esto se complementa con la T de alimentos y bebidas, que entre los dos ayudan a formar técnicamente un menú que le permita a uno potenciar uno de los aspectos claves del canvas de restaurante, que son los alimentos y las bebidas, que son claves para poder lograr recompra y lograr que la gente lo meta a uno en el hábito, en la mano de consumo.
Que usted quiere montar su primer restaurante, su primer café, su primer coffee shop, ¿qué tan rentable es realmente? La gente se confunde y los restaurantes tienen una rentabilidad típica entre el 8 y un 25% en promedio neto. Y si es su primer negocio, usted necesita entender que para poder llegar a tener rentabilidad o utilidad, necesita primero cubrir el punto de equilibrio. Y en los restaurantes ese punto de equilibrio depende de la inversión, depende de la capacidad instalada, depende de la nómina, depende de la renta, depende de todos los elementos de costos y gastos fijos y variables de la empresa. Los restaurantes, al igual que todos los negocios, el primer plato que usted vende deja margen de contribución, pero no deja utilidad. Usted primero tiene que cubrir todo lo de la empresa. Cuando la gente monta su primera empresa, su primer restaurante, olvida realmente que esto es una empresa con todas las áreas. Por favor, antes de meterse en un restaurante, dedique tiempo, esfuerzo e inversión a entender en qué se está metiendo, porque los restaurantes tienen pocas barreras de entrada y es relativamente fácil arrancar. Y sí se puede arrancar con relativamente poca inversión, pero esos negocios que arrancan con relativamente poca inversión, con poco conocimiento, es muy poco probable que les vaya bien. Sí es cierto que los restaurantes que tienen inversiones más interesantes, que hacen las cosas mejor, tienden a irles mejor, pero necesita tener el fundamento financiero y necesita entender cuál es la aspiración realmente concretada con respecto a la realidad de los negocios y no soñar que simplemente se va a ganar el 300% o el 400%, lo cual desde el principio no tiene sentido. Haga la revisión del ROI, del retorno de la inversión, y haga la proyección financiera para entender cuál es el tamaño de ventas mínimas que tiene que tener y cómo las va a construir con respecto a los canales que va a tener en el negocio, y para eso necesita diseñar todo el modelo de negocio. El concepto de lujo en los restaurantes ha ido evolucionando con el paso del tiempo, y esos restaurantes estirados donde todo el mundo es así cuadrado y no hay sonrisa y el servicio entre comillas parece perfecto porque está partido por etapas y está perfectamente ejecutado, pero no hay ninguna conexión, va quedando de un lado porque el cliente, como no se conecta emocionalmente, no le recompra. El concepto de lujo cada vez más va hacia espacios abiertos, hacia contacto con la naturaleza, hacia el hecho a mano, hacia el contacto con una experiencia más íntima, hacia el nombre, hacia la conexión con las personas. Y eso se puede diseñar y se puede hacer por micromomentos y requiere un entrenamiento especial. Si usted ahorita en el restaurante está por lo menos en los básicos, que escasamente saludan, escasamente llevan las cosas, pues bueno, puede hacer su proceso con la lista de chequeo de servicio y después puede pasar un Customer Journey y gradualmente va haciendo su propio proceso para encontrar cuál es el estilo que su restaurante necesita y cómo en esos micromomentos, en esos CMOTs, en esos Zero Moments of Truth, en esos momentos de verdad, puede generar más conexión con las personas. Porque así usted haga todo bien en los 4 aspectos claves de la propuesta de valor. Si no genera conexión con los clientes, es muy poco probable que los clientes le recompren porque dicen, esto es un me too, esto es uno más, este es un restaurante, yo también. Ustedes están usando la forma número 1 para quebrarse y para fracasar un restaurante, y es no hacer seguimiento a los números. Los números de los restaurantes son el piso de la estructura. Si usted no tiene las finanzas claras, no hay margen de contribución, no se sabe cuánto debe pesar la nómina, no se sabe cuánto pesa el arriendo, no se sabe cuánto pesan los servicios, no hay control sobre faltantes, no hay control sobre daños. Entonces al final usted sabe que vende, pero no sabe realmente en qué se le va la plata, y por eso es que no le queda plata al final. Tenemos que despedazarlo, y si no hay cómo despedazarlo ahorita porque es un desorden, pues nos toca devolvernos a organizar el inventario, a organizar el manejo del back of the house. Inclusive para ordenar los inventarios uno le toca ordenar todo el negocio, le toca ordenar el almacenamiento, le toca ordenar el tema de compras, seleccionar un software. Nosotros tenemos una lista de chequeo para seleccionar el software de post, porque todos los software dicen que manejan inventarios, pero no todos los inventarios se ajustan a la realidad de la empresa. Si el restaurante no le hace seguimiento al tema de los números, es muy probable que fracase, porque no vamos a entender nunca dónde debemos hacer las cosas. Entonces nos la pasamos pistoleando sin saber realmente a qué debemos priorizar y qué no debemos priorizar. Venga, los inversionistas que usted metió en el restaurante son inversionistas profesionales. Esa gente son unos tiburones. Esa gente no son sus amigos. Donde usted no les cumpla con todo eso que les prometió, bombas y platinos, ellos le metieron la plata porque confiaron en usted y porque confiaron en todas esas promesas que usted les acaba de hacer. Eso que usted les dijo, a ellos no se les olvida. Además que ni siquiera han hecho lo mínimo de la estructura societaria. Estos manes, si usted no les cumple, se lo van a comer, porque ellos metieron la plata ahí para hacer más billete. Y usted lo que me está diciendo es que usted no tiene
tiene un modelo de negocio organizado, usted no tiene una estructura financiera organizada, usted no tiene un punto de equilibrio organizado, un margen de contribución y se puso a recibirle plata a esos socios. Si no organiza y no clarifica la estructura financiera, usted lo que va a hacer es un desorden tremendo y esa plata va a ser muy difícil de recuperar. Y estos inversionistas que son profesionales, que entienden el concepto de riesgo, pero no son ningunos tontos, no son sus amigos. Usted necesita cumplirle a esa gente. Usted está operando el restaurante, usted no tiene a nadie más operando. Tiene que hacer las cosas, tiene que hacer un plan de trabajo y tiene que garantizar que les va a demostrar a ellos que hizo todo lo posible por sacar ese negocio adelante. Si no se dan las cosas, que usted tenga cómo cubrirse, y si se dan las cosas, pues fabuloso, expansión y crecimiento con ellos para adelante. Pero si usted no hace su trabajo ordenadamente creyendo que ellos están muy felices con usted, todo el mundo es feliz hasta que empieza a perder plata. Cuando empieza a perder plata, a la gente se le borra la sonrisa y se le olvidan las amistades.